El hombre de la tapa y su lágrima. A ver ahí, y su lágrima, su sopapa y sus ojos tristes. Almendra, 1968. Y tenemos también el tema que escuchamos recién de este discazo, Alta Fidelidad, en el cual Mercedes Sosa hace una brillante, tremenda interpretación de un tema que hizo Charly García a los 22 años cuando estaba en Sui Generis. Sui Generis tuvo un gran primer disco, un gran comienzo, y el segundo, para mí, el más impactante. Y en medio de ese disco que tiene temas muy disímiles, Confesiones de Invierno, hermosa canción y hermoso disco, tiene uno que fue muy particular, porque no sabemos de qué manera Charly García se pensó en un futuro, pero un futuro algo distópico para él, porque era un futuro que no lo beneficiaba, porque él decía: tendré los ojos muy lejos, un cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca. Él ya se imaginaba que iba a estar solo. Él ya se había adelantado 50 años. Este disco es del año 73. Estamos en el 2020. Y sin embargo, él escribió sobre la soledad de alguien que pudo haber estado en el estrellato, pero la decadencia de un artista que está en sus últimos tiempos y en el cual ve un escenario vacío. A Charly García, ni aunque no pueda tocar, va a tener un escenario vacío, va a estar siempre lleno. Un libro muerto de pena, un dibujo destruido y la caridad ajena. Él se pensaba así. Una vejez sin temores, una vida reposada, ventanas muy agitadas y una cama tan inmóvil. Esa soledad en la que se piensa a futuro es el miedo que tenía, no solamente él, sino la que tienen artistas y gente que no es artista, gente común que también tiene miedo a llegar a cierto momento en el cual quede solo. Por eso el tema, cuando ya me empiece a quedar solo, ya el nombre tiene una cadencia que va más allá de lo que dice la canción. Sobre todo cuando él dice, finaliza ese fantasma y el fantasma tuyo sobre todo. Él ve en esa vejez que él está envejeciendo y muchos de los que él amó se fueron. Otra forma de las tantas que estamos viendo hoy de expresar la soledad. En esta nueva parte vamos a conocer la vida de un hombre ahora. Un hombre nacido en Italia, allá por 1988. Pero que más, para adelantar un poco, va a ser más conocido como Jardín Florido. Vamos a empezar esta nueva parte. Jardín Florido, o Fernandino Betapele. Fernandino Betapele, muchas veces lo confunden porque en algunos lugares tenemos recuerdos de él que dice Fernandino Alviero Betapele, pero no. Alviero no es su nombre, sino que es el apellido de su madre. En tal caso, y tal como se hacía en la época de poner primero el apellido del padre, sería Fernandino Betapele Alviero. Él nace en Italia, Bassano di Grappa. Ahí vamos a ir mostrando algunas imágenes, por ejemplo, del acta de nacimiento, que lo ubica en 1888. En Italia va a vivir unos años hasta que por diferentes cuestiones económicas se van a tener que viajar. Él nace en Bassano di Grappa, cerca de Venecia, y también cerca de Treviso, ya que lo relacionamos con el otro grande que hablamos la semana pasada y que vino de Treviso, que es Guido Buffo. Ahí cerca de Treviso y cerca de Venecia van a ser Jardín Florido. Fernando a los 13 años ya se viene para la Argentina junto con toda su familia. Y escuchen bien,
junto con toda su familia, ya por 1901, al mismo tiempo que nacía la protagonista de la historia recién. La cuestión es que él va a estar aquí hasta que en los años 20 su familia se va completa y vuelve a Italia. Después de la Primera Guerra Mundial y cuando Italia se recuperó, va la familia completa a volver a Italia. Él se queda acá, él se queda solo y va a trabajar de diferentes cosas. Va a trabajar como mayordomo, litógrafo, procurador judicial, va a tener diferente. Algunos dicen que trabajó en el ferrocarril, iba itinerante por diferentes trabajos. Quizás uno de los trabajos más importantes fue cuando, allá por el comienzo de los años 30, se empieza a trabajar como mozo en algunas confiterías elegantes de la ciudad, como por ejemplo frente a la Plaza San Martín, una confitería llamada Richmond. Y es en ese tiempo cuando en 1936 conoce al gran abogado y también político Aguirre Cámara. En esa época Aguirre Cámara también estaba como postulándose a diferentes cargos en la provincia, así que era un personaje, una persona importante. Así que como traban amistad, el mismo Aguirre Cámara lo va a acomodar para que también que pueda ser mozo en lo que es el Club Cristal del Jockey Club. Así que, importante. Es ahí donde dicen algunos que aprendió algunos modismos. Y hay gente que a Jardín Florido le empieza a adjudicar que a partir de trabajar ahí, él utilizaba esa ropa para salir a piropear. Pero no. Vamos a tratar de hacer una desmitificación. Primero presentación de quién es y después una desmitificación de muchas cosas que se cuentan de él. Él dice que a partir de esa época, en los 30, es cuando empieza a hacer piropos a las mujeres en la calle. Pero piropos en honor a las mujeres que él dejó. Pero bueno, en realidad en los años 30 su familia estaba, él continuó una relación epistolar, así que esa relación seguía estando, su madre seguía estando. Quizás lo más fuerte fue cuando en los años 40 llega la Segunda Guerra Mundial y junto con la Segunda Guerra Mundial un bombardeo en el cual le llegan las noticias de que su madre y sus hermanos habían muerto. Es ahí donde ese dolor lo va verdaderamente sobreponer a este acto de homenajear a las mujeres, que según él decía, yo veo en todas las mujeres a mi madre, así que mi homenaje a mi madre va a ser el homenaje que yo le dé a las mujeres. Años después, esta idea de poder homenajear a una mujer no con un piropo en sí, pero sí con un cortejo, con una forma de cotejarla, lo va a hacer, lo va a desarrollar y se va incluso a vestir de una manera muy particular, porque se vestía con una especie de smoking, con galera, que no era la moda de ese tiempo. Era como vestirse así en ese tiempo, era más bien grotesco o tratar de buscar la forma de diferenciarse. Por eso es que él se viste así, no es porque se vestía de gala. Ya nadie se vestía como él se vestía en ese momento, no era la moda. Así que no es que se vestía así para decir me he visto bien, sino me he visto así para ser yo este personaje. Y poniéndose siempre una flor blanca en el ojal. Hay algunas leyendas alrededor de que se ponía la flor blanca, la flor roja. No, se ponía siempre la flor blanca. Y cada tanto le obsequiaban en algunos negocios alguna otra flor y él se la ponía también, para no ser descortés con el regalo. Pero es simplemente esa la explicación y no que tiene una simbología de por qué se usaba de un color u otro. Él también, allá por los mediados de los 40, gracias a que ya se hizo famoso por que cuando salía de su trabajo ya se dedicaba a hacer esos cortejos en la vía pública, sobre todo sobre la calle 9 de Julio y Obispo Trejo, que es donde en esa época no había peatonal y donde él hacía su cortejo en la calle. Es ahí donde lo contratan de una inmobiliaria y quizás fue el mejor momento de su vida,
porque fue cuando verdaderamente a lo largo de su vida nunca tuvo mucha plata. Bueno, ahora sí iba a tener un buen dinero. Y gracias a que tuvo un buen dinero, pudo comprarse un automóvil de lujo para esa época, un Packard, que era el mismo modelo que conducía, según algunos dicen, Carlos Gardel. Al tener ese automóvil, él lo va a redecorar, donde estaban los espejos, le va a poner unos floreros, y lo que se dice que con esos floreros iba sacando las flores, y cuando veía alguna señorita, alguna mujer, le tiraba una flor. De ahí que algunos dicen, le dicen jardín florido porque usaba siempre una flor en el ojal. Otros le dicen jardín florido porque en el auto tenía las flores y le tiraba a las mujeres. Y otros dicen que jardín florido porque en todo, o la mayoría de estos piropos, estos cortejos, siempre hablaba sobre las flores y siempre era como un tema recurrente hablar de las flores. En sí, puede ser que todas tengan razón. El ingenio popular hizo que todos le terminen llamando jardín florido. En ese momento fue un momento de gloria para él porque él cobraba bien, podía hacer lo que él quería, ya era un personaje muy reconocido hasta que devino en una tragedia. Saliendo de su casa en Alta Córdoba, la que vivió los últimos 30 años, él ve a una señorita acercarse por la vereda, él trata de arrimar el auto y sin querer se descontrola porque saca una flor, le dice el piropo, le tira la flor y en eso descontrola el auto se le va a la vereda y termina atropellando 3 estudiantes. Terrible, pero por suerte los niños no murieron, pero sí quedaron heridos. Y por los juicios que tuvo que hacerse cargo, él va a tener que dejar el auto, vender lo poco que tenía, y según lo que dicen, lo único que le quedó de valor era una pequeña bola de billar que tenía arriba de un bastón, y era lo último que le quedó como un objeto de valor para sí mismo. Terminó sus tiempos, él continuó después de un tiempo, a pesar de que, imagínense que salió en los diarios, salió en muchos medios y no quedó muy bien parado ni económicamente ni personalmente. Él vuelve a las calles y hasta su muerte en 1968 va a seguir siendo el Jardín Florido quien hacía ese cortejo a las mujeres. Él tuvo a Sergio Avendaño como su biógrafo. Sergio Avendaño fue el que quizás es el responsable de haberlo floreado tanto en su historia, porque le inventó una historia de amor. Él siempre decía porque él cuando va a Italia, vuelve a Italia, se encuentra con que su madre y su novia, Emma, habían muerto, pero en realidad él vino a los 13 años y jamás pudo volver, así que no tenía un sentido esa historia. Esa novia Emma, puede ser que antes de los 13 años haya tenido una novia, pero ni se acordaría, ¿no? Quizás fue más bien algo que el mismo Avendaño, que fue su biógrafo, floreó de alguna manera. Pero Avendaño también dice otras cosas interesantes, por ejemplo, una entrevista que le hace él, y le dice, hablando sobre su condición de poeta, y él dice que no, digamos que yo soy un cortesano. ¿Y por qué? ¿Por qué esa idea del cortejo hacia la mujer? Y él dice algo así: nací en un lugar no muy lejos de Venecia. Yo apenas era un niño, cuando vi por la calle un apuesto galán que llevaba una gorra de terciopelo negro, de la cual colgaba un penacho rojo con una inscripción de oro, labrada a martillo, que decía, traducido al español, aquí muestro mi pesar por vuestra culpa. ¿Ese hombre fue su modelo?, le preguntó. ¿De ahí viene su influencia? Y él dice, no sé si influencia, pero esa imagen me quedó rondando en mi cabeza. Recuerdo que en otro lugar, con letras esmaltadas colgando de rojizas plumas, el joven portaba un pañuelo y un pequeño letrero con estas palabras: si me devuelves la mirada, ella pondrá fin a todos mis dolores. Vestía un lujoso terciopelo y llevaba una túnica negra bordada con flores rojas, entre hojas verdes enlazadas y formando una cadena. Recuerdo otra leyenda, escrita en un cartón: mi pena es gloriosa porque tu amor es mi cadena. Le pregunté a mi madre por aquel muchacho
y ella le leccionó. Este joven muestra su pena de amor, una tradición que viene desde la época de las competencias caballerescas. Con estas invenciones, la gente le ponía color a una fiesta y mantenía una tradición histórica. Así como en Córdoba tuvimos, y lamentablemente algo de eso se perdió, las serenatas. Serenatas que en algunos lugares de América siguen. Yo recuerdo haber visto una serenata en Uruguay, algo muy lindo, en un pueblo de Uruguay, que la serenata no necesariamente era de un hombre hacia una mujer, muchas veces eran muchachos que le daban gracias al cantinero por haberle fiado un vino. Cosas así, ¿no? Y era algo parte de la cultura. Acá en Córdoba tuvimos la serenata. Y en el caso de Jardín Florido, él lo que trataba de hacer era homenajear a las mujeres de esa forma. Él no buscaba, es interesante esto porque eso también lo buscamos, que no buscaba tratar de buscar una relación con esas mujeres. Y tampoco, como leí en varios lugares, que decía que solamente le decía a las mujeres lindas. No, no necesariamente, si decía mujeres mayores, así como también a niños, porque en realidad no es que le estaba diciendo alguna cuestión con respecto a su figura o demás, sino que simplemente daba una intención de decir, por ejemplo, en el caso de los niños, decir esa ternura en el que tienen en el rostro de inocente. Simplemente algo así, y es muy poco lo que ha quedado escrito, pero eso es lo que saqué de alguno de la gente que ha escrito en diferentes comentarios, sobre todo porque en los últimos años se ha hecho un trabajo para poder recuperar la figura de Jardín Florido. Se quiso hacer una escultura y no se pudo por el hecho de que hoy la idea del piropo está tratándose de sacar por la cuestión de los piropos que afectan a la integridad de algunas personas. Vamos a escuchar una nota, porque para cuando se hizo en el Consejo Deliberante, se habló por el tema de ver si verdaderamente valía la pena poner una escultura de Jardín Florido. Hubo gente a favor y gente en contra. Y quien estuvo ahí ayudando y asesorando sobre el tema fue Jorge Betoli, amigo de la casa, y quien nos ha aportado una linda nota y que nos va a aclarar algo sobre quién fue Jardín Florido. ¿La escuchamos? Curiosos en el aire. Conexión Centro. Salí a tomar aire. Bueno, en la entrevista de hoy vamos a conocer algo sobre la historia de Jardín Florido. Vamos a preguntarle a Jorge Betoli qué es lo que conoce sobre la historia y también cómo separamos el mito de la historia real de Jardín Florido. Bien, Jardín Florido se llamaba Alfiro Bertapelli o Bertapelli. Viene muy jovencito con su familia a principios del siglo XX. La familia permanece unos años aquí y después se vuelve. Él se queda solo, de 17 años, según referencia de unos parientes que conocía aquí en Córdoba. Y quedó solo, nunca más volvió a ver a su familia. Y él añoraba a su madre, a sus hermanas, y en el piropo que él le decía era precisamente un halago a las mujeres de su familia, a quien nunca volvió a ver. Los piropos que realmente era un ejemplo de calidad, de poesía popular, muy, muy interesante. Lástima que no se hayan guardado la mayoría de esos requiebros, ¿no es cierto? El piropo, acordémonos, según el diccionario es un dicho halagador hacia las cualidades de una persona, especialmente si es mujer, y especialmente a la belleza de la mujer. Así que es un dicho halagador. Si es otra cosa, no es un piropo. Bueno, ¿y vos lo llegaste a conocer a Jardín Florido? Sí, los sábados cuando éramos chicos eran los días de salir al centro. El centro en aquel momento era la Plaza San Martín y 2 o 3 cuadras a la redonda, el área comercial. Bueno, eran los días que se utilizaba para salir al centro, para hacer alguna compra, para cuestiones que se iban acumulando durante la semana. Yo de chiquito salía con mi mamá. Claro, recordamos años 60. Estoy hablando sí, la década del 60. Yo tendría 5, 6, 7 años. Me acuerdo de haberlo visto ya. Me acuerdo de haberle un par de oportunidades que él le dijo algo a mi madre, pero no era nada
Era una cosa muy sencilla, así muy halagadora. Siempre estaba una flor de por medio, siempre invocaba las flores, esos piropos. Eran cosas muy inofensivas, hasta ingenuas si se quiere. Pero como te decía recién, era siempre halagadores hacia la persona a la que iba destinada. Bien. Y hubo en los últimos años un proyecto para tratar de rescatar la figura de Jardín Florido, Sí, con la idea de hacer un monumento inclusive. sí. ¿Qué sucedió? ¿Desde dónde salió esa idea? Esa idea creo que salió, no sé si desde la Dirección de Turismo o desde la Secretaría de Cultura, y se cuestionó la idea del monumento, de la estatua. Se quería poner una estatua en la esquina donde él siempre estaba. Y se cuestionó por tema que se interpretó como que como que los piropos de Jardín Florido eran cuestiones de acoso. Y la verdad que no tenía nada que ver con el acoso. Era, como decíamos recién, eran dichos halagadores, eran pequeños refrancitos, pequeñas frases, siempre en halago de una mujer que pasaba. Eso pasó al Consejo Deliberante. Estuvo una sobrina de Berta Pelea, yo le escuché rectificar muchas cosas sobre mitos y sobre cosas que no corresponden, por las cosas que se van inflando, ¿no es cierto?, con el boca a boca, pero que en definitiva, repito, eran cosas muy ingenuas, las que él decía eran elegantes, una cosa como muy moderada, y repito, hubiera sido interesante que se pudieran recopilar como ejemplos, no sé si llamarle poesía o literatura popular. Así como las serenatas. Algo así como la serenata, pero repito, eran siempre dichos muy halagadores y casi siempre había una flor, se mencionaba la flor o una flor en estos piropos, ¿no es cierto?, que él decía. Que te repito, eran una cosa muy sana, muy ingenua, hasta naif, por ahí. Y en esa imagen, que se veía Jardín Florido, de utilizar el frac, de utilizar la galera, primero, estaba fuera de época también. Sí, de época y de momento, porque el frac en realidad era una vestimenta para la noche. Pero él, precisamente, yo creo que era parte de la puesta en escena de la caballerosidad de lo que eran sus piropos, ¿no es cierto? Con su frac, su galera, su bastón, sus zapatos impecablemente lustrados. Era como toda una especie de combo de contenedor y contenido, es decir, con su aspecto siempre impecable, bien afeitadito, el pelo corto, su ropa impecable, y el contenido, es decir, lo que él decía, es decir, había toda una cuestión como de armonía o de coherencia, ¿no es cierto?, en lo que él decía y en la imagen que ofrecía, la de un caballero. Aunque te repito, ¿cierto?, su vestimenta era más para el club social, para una fiesta de gala del club social o del Jockey Club. Y encima, en esa época, que claro, la esquina de 9 de Julio y Rivera todavía no era peatonal, eran calles muy angostas y era así. En las calles no había mucho tránsito, de todos modos, porque además todavía había mucho de residencial, o sea, no estaba todo copado por lo comercial o administrativo como ahora, sino que el centro era uso mixto, administrativo, comercial y residencial. Había muchas casas de familia intercaladas con los negocios, que fueron desapareciendo por la dificultad de acceder al centro, ¿no es cierto? La actividad residencial en el centro fue desapareciendo de a poco precisamente por la dificultad del acceso del automóvil. Bueno, muchas gracias por la entrevista y bueno, vamos a sumarlo al programa. Bueno, gracias, señor. Gusto verte. Es tiempo de contarte esas anécdotas bien cordobesas. Curiosos en el aire. Ey, vos, ¿qué mirás? ¿Sos curioso? Nosotros también. Para, me estás jodiendo. Sebastián Zapata va descubriendo rincones, historias y lugares cordobeses. Curiosos en el aire. Conexión Centro. Salí a tomar aire. Y como dato para concluir con Jardín Florido, es que
él después del accidente nunca más se recuperó, ni económica, ni anímicamente, porque fue perdiendo todos los trabajos, hasta que finalmente ya casi 80 años ya no pudo trabajar más. Y él muere en 1968 en plena pobreza. Muere a los 80 años, ya unos años antes, un grupo de música, los del Suquía, le habían hecho una canción en honor a él, como Caballero de Ley, hermoso tema de los del Suquía para que lo puedan escuchar. Y otro dato que no sabía, pero hoy charlando con Federico Silvester, que está haciendo las visitas guiadas también virtuales, un grosso, y que, bueno, está haciendo ahora las del cementerio, le comento, y nunca fui a la tumba del Jardín Florido. Bueno, él comenta que la tumba del Jardín Florido, que en realidad está en un nicho, se la pagan los del Suquía, porque es parte de las regalías del tema, y le pagan ellos, aparte que le dieron una plata antes de morir, también le van a comprar el nicho donde están los restos ahora de Jardín Florido. Así que también, bueno, ahí tenemos otro de los recuerdos que tiene de él. Otro de los recuerdos está ahí sobre la calle San Martín, que es una pequeña placa. Antes de irnos, quería saludarla a María Teresa, a Analia Righetti, Gustavo, a Laura, a Graciela, a Janina, ¿quién más? A Maru, a la Erika, todos los que se comunicaron y mandaron mensajes, gracias por comunicarse. Los saludos, después todo eso los vamos pasando ahí. Y antes de irnos, a todos los que les recomiendo que puedan escuchar por la radio también, porque por Facebook y por YouTube no podemos poner música, así que bueno, el último tema, les voy a decir la letra y que después sepan de qué se trata. Y les ponemos la música y una muy buena selección de música para los que quieran seguir escuchando la radio hasta la noche y no se bajen de la radio, que está muy buena. Es un tema que dice así, una letra en inglés. Simplemente soy un náufrago en una isla perdida en el mar. Otro día solitario con nadie aquí más que yo. Más soledad de la que ningún hombre puede resistir. Rescátenme antes de que caiga en la desesperación. Voy a mandar un mensaje, un SOS. Ha pasado un año desde que escribí mi nota, pero debería de haberlo sabido desde el principio. Solo la esperanza puede mantenerme cuerdo. El amor puede arreglar tu vida, pero el amor puede romper tu corazón. Enviaré un mensaje, un SOS. Espero que alguien reciba mi mensaje en una botella. Salí a caminar esta mañana y no pude creer lo que vi. Había 100 millones de botellas varadas en la playa. Parece que no estoy solo en esto de estar solo. 100 millones de botellas como la mía buscando un hogar. Enviaré un mensaje, un SOS. Espero que alguien reciba mi mensaje en una botella. Nos vemos la semana que viene. Es tiempo de contarte esas anécdotas bien cordobesas. Curiosos en el aire.